Hola, buenas tardes. En el video de hoy voy a hablar sobre el pensamiento de Heidegger. Algunas ideas importantes. Explicaré su pensamiento sobre el ser, la verdad, la técnica y el futuro del pensamiento filosófico. Acá tenemos varias preguntas y la voy a ir respondiendo una por una. Como primera pregunta tenemos: ¿por qué Heidegger afirma que el final de la filosofía no significa la desaparición del pensamiento filosófico, sino el acabamiento de la metafísica? Bueno, acá Heidegger sostiene que el final de la filosofía no implica que dejemos de pensar o reflexionar filosóficamente. Lo que llega a su fin es la tradición metafísica occidental, que desde los griegos ha intentado explicar la realidad a partir de conceptos y fundamentos racionales. Este final representa la culminación de esa manera de pensar y abre la posibilidad de un pensamiento nuevo, centrado en la pregunta más que todo por el ser. ¿Qué relación establece Heidegger entre metafísica técnica y moderna? Bueno, Heidegger considera que la técnica moderna es la consecuencia más avanzada de la metafísica. La metafísica ha llevado a entender todo lo que existe como algo que puede ser calculado, controlado y utilizado. La técnica moderna expresa esta visión al convertir la naturaleza, los objetos e incluso las personas en recursos disponibles para el uso humano. Explique por qué Heidegger considera insuficiente la concepción tradicional de verdad como correspondencia entre pensamiento y realidad. Bueno, la concepción tradicional más que todo entiende la verdad como la coincidencia entre una afirmación y la realidad. En cambio, Heidegger cree que esta definición es limitada porque no explica cómo las cosas llegan primero a manifestarse entre nosotros. Para él, la verdad es un proceso de, por así decirlo, de desocultamiento mediante el cual el ser se revela y se hace visible antes que podamos formular juicios sobre él. ¿Qué significa el concepto del Lichtung en Heidegger y por qué se entra en el texto? Bueno, primeramente, el término Lichtung es alemán. Significa, por así decirlo, claro o apertura. Heidegger lo utiliza para describir el espacio donde los seres humanos pueden mostrarse y ser comprendidos. Es central en el texto porque la verdad ocurre precisamente en esa apertura, donde el ser deja de estar oculto y puede manifestarse, por así decirlo, el pensamiento humano. Porque Heidegger afirma que la filosofía occidental se ha olvidado del ser. Bueno, según Heidegger, la filosofía occidental se ha concentrado en estudiar los entes, o sea, las cosas que existen, pero ha descuidado la pregunta fundamental por el significado del ser. Al preocuparse únicamente por los objetos y las características que tienen esos objetos, la tradición filosófica olvidó reflexionar sobre aquello que hace posible que los entes sean. ¿Qué crítica hace Heidegger a la racionalidad científico-técnica contemporánea? Bueno, Heidegger critica que la racionalidad científico-técnica vea el mundo únicamente desde la utilidad, la eficiencia y el cálculo. Esta forma de pensar reduce la realidad a algo manipulable y medible, dejando de lado dimensiones fundamentales de la existencia humana, como la reflexión, el sentido y la apertura del ser. ¿Qué diferencia existe entre el pensar filosófico tradicional y la nueva tarea del pensar propuesta por Heidegger? Bueno, el pensamiento filosófico tradicional busca explicar, clasificar y fundamentar racionalmente la realidad. En cambio, la nueva tarea del pensar propuesta por Heidegger consiste en escuchar y atender a la manifestación del ser, sin intentando dominarlo o reducirlo a conceptos.
Más que todo se trata de una actitud más abierta y receptiva. Porque, ¿qué importancia tiene Parménides en la reflexión de Heidegger sobre la verdad? Bueno, Parménides es una figura clave que más que todo porque relacionó estrechamente el ser, el pensamiento y la verdad. Heidegger retoma sus ideas para recuperar el sentido original de la verdad en la filosofía griega, entendida como desocultamiento y no simplemente como una correspondencia entre ideas y hechos. Porque Heidegger sostiene que el pensamiento futuro debe ir más allá de la oposición entre racional e irracional. Bueno, Heidegger considera que tanto lo irracional como lo irracional pertenecen al mismo marco del pensamiento metafísico. El pensamiento futuro debe superar esa oposición para abrirse a una comprensión más profunda del ser, sin quedar, por así decirlo, limitado por categorías tradicionales que ya no permiten comprender plenamente la realidad. ¿Qué significa que el pensamiento tenga un carácter preparatorio en Heidegger? Bueno, el pensamiento tiene un carácter preparatorio porque no pretende ofrecer respuestas definitivas o sistemas cerrados. Su función es abrir caminos, crear las condiciones para una nueva comprensión del ser y preparar al ser humano para una relación más auténtica con la verdad y la existencia. Y pues eso será todo. Muchas gracias por su atención.